Soy Aluba Calderón. Y yo soy Carlos Salas y les damos la bienvenida a nuestro programa Ajedrez Empresarial. Ajedrez Empresarial. Innovando con estrategia. ¿Comenzamos? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Ajedrez Empresarial. Muchísimas gracias por acompañarnos y hoy tenemos un gran tema. Soy Aluba Calderón y está con nosotros Carlos Salas, y me honra presentar nuevamente al amigo Víctor Holguín. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva Muchas gracias, Víctor. Un gusto, como siempre, colaborando con ustedes y compartiendo la información para nuestro amable auditorio. Como ya saben, pues Víctor es un experto en ciberseguridad, en toda esa parte de inteligencia artificial, colaborando y haciendo también, aprovechando esta mención que ya hemos hecho en algunos otros programas acerca del clúster de tecnología digital de Querétaro. Por si alguien se gusta sumar, ya saben, también ahí está, liderando la Comisión de Inteligencia Artificial. Así es. Y hoy vamos a platicar de algo y seguir platicando, como retomamos, de algo muy importante. Sí, por supuesto, es un tema que la verdad es que a nosotros nos encanta que regresen y que sigamos platicando y que ustedes nos dejen sus comentarios y sus dudas, porque así, pues bueno, esta retroalimentación pues se ve mucho más jugosa y mucho más amplia. Víctor, platícanos un poquito, porque todo el mundo habla de ciberseguridad, de IA, pero sobre todo IA, ¿no? Así es. Esta parte en donde la gente empieza como que sí, que no, que nos va a quitar el trabajo, que nos está espiando. Platícanos un poquito de la esencia de la IA. Sí, tenemos que recordar que la IA nace de una colaboración entre diferentes ramas de la ciencia y que lo único que busca en su principio es ordenar datos y adelantarse a un razonamiento lo más cercano posible al razonamiento humano. Recordemos que nosotros le enseñamos a razonar. Le enseñamos a razonar con muchos datos que le estamos alimentando. Esos datos simplemente los ordena con un algoritmo y ese es el resultado. Hay precisamente mucha desinformación pensando en que la inteligencia artificial es lo que conocimos como ChatGPT y que en algún momento nos puede dejar sin trabajo o puede hacer labores que nosotros deberíamos estar haciendo. Efectivamente, pero recordemos que años atrás, hace algunos años, 10, 15 años o 20 años, la misma tecnología pensábamos, bueno, es que si no sé computación, me voy a quedar sin trabajo. Y no fue así. Un poco más atrás, hace 30, 40 años, decíamos, es que los robots me van a quitar el trabajo. Y tampoco fue así. O sea, hacen el trabajo rutinario. Ese es en esencia lo que está haciendo la inteligencia artificial y tenemos diferentes niveles. Por ejemplo, una que es muy básica es el Machine Learning, que lo único que hace es entender cómo se están ordenando los datos, aprendiendo cuál es la evolución de esos datos que está viendo y entregar un resultado, nada más. Por otro lado está la inteligencia artificial generativa. Ahí sí se genera un nuevo conocimiento, pero ese nuevo conocimiento está orientado dependiendo de lo que nosotros busquemos hacer. Entonces, tampoco nos va a quitar el trabajo, pero lo que sí podemos hacer es, mientras más rápido podamos estar dentro de la inteligencia artificial, buscando la manera de usarla, la vamos a entender y entonces sí la vamos a poder aprovechar, porque para eso es. Por supuesto, creo que a veces dejamos de un lado eso, sobre todo por de repente la mala información, ¿no? Los fake news. Y pensamos que sí, ya, si está ChatGPT, pues ya no, yo diseñador ya no voy o Canva, no sé, ya no voy a tener trabajo. Pero como tú comentas, creo que lo importante es entenderlo y saberlo cómo aplicar, que esos conocimientos que yo tengo, cómo los potencializo con estas herramientas, que al final es eso, son herramientas. Exactamente. Una forma de aprovecharlo, bueno, decimos dentro de la inteligencia artificial generativa que no podemos confiar en ella. De repente sufre alucinaciones. Son esa parte en la que la inteligencia artificial tenemos que entender que es un ente inocente, un ente que no sabe decir no y por lo mismo tiene que entregar información y el sobreexplotarla entra en esa parte de no saber qué responder y responder lo que trata de entender. Entonces ahí viene una alucinación. Pero no quiere decir que esto sea malo. En esencia lo que está haciendo es tratar de entendernos a nosotros, pero si nosotros no somos quienes la controlamos, va a suceder eso.
muchas veces perdemos de vista que nosotros también podemos cuestionarla. De hecho, la cuestionamos cada vez que queremos algo, pero también la podemos cuestionar diciéndole, ¿entendiste? ¿Sabes lo que me vas a entregar? ¿Tienes todas las herramientas? ¿Te hace falta algo? ¿O qué entendiste? Y es ahí donde podemos interactuar de una manera diferente. Oye, eso está súper bien. Y eso es porque hemos escuchado hablar de prompts, del prompt ideal para lograr algo. Pero jamás habíamos, o bueno, menos de manera personal, yo jamás me hubiera puesto a pensar en preguntarle si realmente entendió lo que Y es que a veces creo que eso nos pasa hasta entre los seres humanos, ¿no? Cuando nos tratamos de comunicar, damos una instrucción, ¿no? Y no reafirmamos a veces que si el interlocutor nos captó la idea original. Y eso que acabas de decir es súper importante, creo yo, como bien lo dice Carlos, es el hecho de entender que en primera es una herramienta, ¿no? Al final de cuentas es como una computadora, pero más rápida, más ágil y demás, ¿no? Entonces, desde ahí empezar como a guardar esa distancia en donde no es alguien que está detrás de haciendo cosas malévolas, ¿no? Exactamente. Y en segunda es cómo nos estamos interactuando con ella, porque al final de cuentas, como esta parte de ella generativa, que dices que a partir de los conocimientos que tiene, va generando más, ¿no? Y va haciéndose como más inteligente, eso es lo que entiendo, ¿no? Y entonces, si empezamos a entender esta parte de cómo es la herramienta o a conocer la herramienta, pues desde ahí podemos ver sus capacidades y que no es algo que vaya a venir, bueno, siempre y cuando pues todos lo tratemos con respeto, no va a venir ni a quitarnos el trabajo, ni a secuestrarnos, ni mucho menos, ¿no? Claro, fíjate que algo que debemos entender es que está hecha para ayudarnos a hacer más cosas, tareas repetitivas, y el ejemplo que nosotros damos es el robot. El robot hace muchas tareas repetitivas, pero en el mismo tiempo. No es más rápido, no es más inteligente. El robot está concebido como ese brazo que tiene varias articulaciones y hace muchas cosas. Soldadura o pintura, son tareas repetitivas. Que el humano pues, cuando se cansa, pues deja de pintar parejo o deja de soldar igual. Entonces nos está ayudando a tareas repetitivas. Pero ¿qué pasa con el humano cuando lo desplaza el robot haciendo esas tareas repetitivas? El humano se hace más inteligente. El humano empieza a ver cosas diferentes y empieza a hacer, ¿quién programa el robot? O empieza a hacer tareas que ayuden al proceso. En este caso a nosotros nos va a ayudar para hacer tareas repetitivas, pero entendamos una cosa, nosotros tenemos que controlar a la inteligencia artificial, tenemos que tener los conocimientos para nosotros dominarla y saber cuando se está alucinando, cuando no entendió, cuando está divergente al conocimiento que nosotros queremos, y entonces nosotros moldear nuestro ecosistema. Pero eso quiere decir que los inteligentes debemos ser nosotros. Eso quiere decir que nosotros debemos seguir estudiando. Entonces, la inteligencia artificial lo único que va a hacer es obligarnos a estudiar y estudiar todo el tiempo. Entonces, nuestro conocimiento homogéneo, el conocimiento homogéneo de la sociedad, va a tender a tener ese conocimiento. En tanto no lleguemos al dominio de la inteligencia artificial generativa, nos vamos a quedar atrás, haciendo las cosas que nos van a ir desplazando. En el momento que lo entendamos, vamos a tener el conocimiento cada vez más de cómo controlarla, y entonces el dominio va a ser nuestro solamente. Ok. Oye, hablando de esta gestión de las herramientas, ¿cómo podemos gestionar adecuadamente esta herramienta? Porque al final se presta como todas herramientas. Y voy a decir algo burdo, un cuchillo. Para un cocinero puede hacer algo muy bueno, ¿no? Pero hay otras que de repente pues no se utilizan adecuadamente. ¿Cómo yo puedo aprovechar la inteligencia artificial para también empezar a blindar a mi empresa de algunos ataques que por ahí podrían platicar, de correos maliciosos, de las personas que están ahí atrás y que quieren hacer algo utilizando esta herramienta? Claro, tenemos que tener en cuenta que el hacker está utilizando la inteligencia artificial para volverse más inteligente. Está haciendo que la inteligencia artificial le dé esa, voy a decirlo así, esa pauta para empezarse a hacer una
inteligencia artificial holística. ¿Qué significa? Holístico quiere decir que se parece mucho al humano, a su comportamiento. Anteriormente, hace tal vez 6 meses todavía, podemos identificar los emails maliciosos. Esos emails que nos llegan de alguien que no le dimos nuestra información, pero se la robó de algún lugar que tal vez no fuimos nosotros. Puede ser del gobierno, puede ser de alguna empresa en donde dimos nuestros datos y esa base de datos le están explotando y nos llega información. Antiguamente, hace 6 meses todavía, podíamos saber si efectivamente era un fake mail simplemente viendo la ortografía. O sea, normalmente alguien que se dedica a eso no tiene muy buena ortografía porque oscila entre edades de 15 a 17 años. Okay. ¿Por qué? Porque son los que tienen tiempo. Alguien que está preparado ni tiene tiempo para eso y si lo tiene, pues busca la manera de ser un poco menos evidente. Número 2. Los dominios que usa para hacernos llegar la información empiezan a ser dominios conocidos. Entonces la morfología empieza a ser mucho más difícil, incluso a ojo experto, empieza a ser más difícil de identificar. Entonces tenemos que tener herramientas que usen inteligencia artificial para protegernos. Y podemos hacerlo de muchas formas. Voy a mencionar 2. La primera es cuestionar a la misma inteligencia artificial generativa. Es válido decirle cómo nos podemos proteger, cómo podemos proteger nuestra cuenta de WhatsApp, por ejemplo, o nuestra cuenta de correo contra ataques tipo phishing o tipo malware. Entonces nos va a decir, tienes que hacer y te recomiendo todos estos pasos. Eso va a hacer que nosotros tengamos más capacidad y más inteligencia, pero aún así empieza a ser muy complicado, porque no es suficiente. Tendríamos que hacernos un hacker propio para poder entenderlo. Entonces podemos pasar a un siguiente nivel. El siguiente nivel es usar un software y probarlo que efectivamente funcione. Por ejemplo, si nosotros queremos probar que nos protege contra phishing, pues tenemos que buscar la manera de encontrar ese tipo de email malicioso y probar nuestro sistema. Obviamente probarlo de manera controlada, pero tenemos que hacerlo, porque no podemos seguir comprando, yo le llamo comprar por PowerPoint. En PowerPoint se ve todo muy bonito, hay animaciones y te convencen, pero no es cierto ciertamente. O simplemente te dicen, estamos en el cuadrante mágico de Gartner. Eso tampoco nos dice mucho. Si no lo probamos, no podemos estar seguros. Tenemos que probarlo. Número 3, que sería la siguiente etapa. Ya le preguntamos a la inteligencia artificial, ya compramos o ya tenemos algo y lo estamos probando. La siguiente etapa sería dominarlo. No necesitamos dominar los sistemas como un hacker, pero sí dominar nuestro sistema, lo que ya tenemos, lo que ya compramos, lo que ya nos pertenece. Eso sí lo podemos probar. Y entonces podemos empezar a jugar con otras marcas y decir, bueno, si el que yo tengo, funciona de esta manera, tiene estos límites, ¿cómo se comportará el de la competencia? Y podemos preguntarle a la inteligencia artificial generativa, ¿cuál es la comparación que podemos hacer? ¿En qué funcionalidades? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Y cómo podemos hacerlo? Entonces, ahí nos va a ayudar la inteligencia artificial. Alguien ya lo hizo, alguien ya lo probó. El siguiente paso, preguntamos y de alguna manera buscamos la forma de protegernos. Probamos nuestro sistema, comparamos nuestro sistema, lo podemos llevar al límite. O podemos correlacionar la información que nos entrega. Todos esos mensajes que nos dicen, encontré una anomalía y la capturé, o la detuve. Perfecto. ¿A qué se refiere? ¿Qué está tratando de decir? Entenderlo, correlacionarlo y decir, perfecto, vamos a usar esa información. ¿Y qué nos ayuda la inteligencia artificial a hacer esa correlación de cientos y cientos y cientos de logs? Para eso es. Ayudémonos de ella, apoyémonos en esa inteligencia artificial y que haga ese trabajo. Una vez que llegamos a este punto de correlacionar la información, pasamos a la ofensiva. Yo le llamo pasar a la ofensiva porque empezamos a detectar
los ataques en etapa temprana. Etapa temprana significa que no ha llegado a hacerle hackeo final y ya no tiene nuestra información, sino que estamos detectando lo que está sucediendo y podemos saber hasta dónde podemos llegar. Si cruza determinado umbral, no nos han hackeado, pero ya cruzaron una barrera. Ahí podemos tener atención y empezar a tomar otras acciones, apoyados de la inteligencia artificial, nuestro partner de ciberseguridad, nuestro sistema de ciberseguridad. Y no tiene que ser caro, porque gran parte de lo que estamos haciendo, que no lleva mucho tiempo, es nuestra propia capacitación. ¿De quién? De la inteligencia artificial. ¿Usando qué? La inteligencia artificial para hacer el trabajo duro. Y eso nos puede ayudar en su conjunto a hacer un paso adelante, incluso de los hackers. Wow, la verdad es que ibas hablando y se me iban, mis interrogantes iban entrando en mi cabeza. Punto número 1, algo que acabas de decir es súper importante. A veces decimos, ay, como que me duele la cabeza, como que tengo cosita aquí en la garganta. Y lo vamos dejando, y lo vamos dejando, y lo vamos dejando. Y de repente un día ya amanecimos con temperatura tirados en la cama. Así se me ocurre, ¿no? Que pensar como ahorita lo dices, y pensamos, son como pequeños avisos que el cuerpo te está dando de que se quiere enfermar, de que hay un virus que quiere entrar ahí a tu cuerpo, a tu sistema inmune. Y entonces no nos damos cuenta de que hay esta amenaza en nuestro cuerpo hasta que ya nos dio la temperatura, ya caímos en cama y ya estamos enfermos. Entonces, la ciberseguridad pasada como a estas pequeñas y medianas empresas pudiera ser esta parte en donde algo te dices, ¿a mí quién me va a hackear, no? ¿Qué querrían de mí? Esa es la primera pregunta que a lo mejor yo como empresario me haría. ¿Yo para qué necesito ciberseguridad? Porque a lo mejor entonces te puedes dar cuenta de que si realmente han querido intentar entrar a tu sistema, si han querido entrar o te han querido hacer alguna amenaza, desde ahí empiezas a ver si realmente pues puede ser como un objetivo para estos hackers. Claro. Eso podría ser lo primero, ¿no? Darte cuenta de que de verdad sí hay quien ha intentado, sí hay formas de que puedan entrar. Y 2, algo que se ha dado mucho en los últimos tiempos son estas extorsiones, en donde te hablan de la paquetería, es la que ahorita están ocupando muchísimo, de que tienes un paquete y la gente dice es que sabe mi nombre completo, sabe mi dirección, tiene datos ¿de dónde lo agarran? ¿De dónde lo agarran? Precisamente yo quiero pensar que algunos son bases de datos que pues ya sabemos que se venden por ahí, pero la otra es, a lo mejor tú te conectaste a un Wi-Fi público, a lo mejor tu teléfono entró en contacto con estas que jalan información, y de ahí esta gente tiene esos datos que permiten esa vulnerabilidad y que si te agarran en esos 5 minutos, pues ya lograron su objetivo, ¿no? Exacto. A poquito o a mucho volumen a veces ha habido gente, y sabemos casos, que les han quitado todos sus ahorros, que les han hackeado sus cuentas bancarias, a otros que les han hackeado su información, y a veces no consideramos que nuestra información es súper valiosa. En bases de datos de clientes, de proveedores, de nuestros productos, de nuestros precios. A veces como pequeña o mediana empresa decimos, pues no, la verdad es que, ¿cómo para qué? ¿No? Sí, aquí tenemos que tomar en cuenta nuevamente cómo están utilizando la inteligencia artificial con ingeniería, con perspectiva de ingeniería social. Ingeniería social significa que se están mimetizando, haciéndonos pensar que son una persona igual que nosotros, que está en algún lugar. Efectivamente, hay muchas formas, hay muchos vectores en el que pueden atacar nuestro celular o nuestra estación. Por ejemplo, a uno de nuestros colaboradores en algún momento, un viernes en pasado, le dijeron, oye, necesitamos, tú que eres agente de bienes raíces, necesitamos que nos ayudes a vender una propiedad, mira que... Y uno por hacer el networking en las redes sociales, pues cae. Y le dijeron, te mando la imagen de la propiedad. Sí, con mucho gusto.
recibe la imagen, la abre y hace alguna negociación. Después nos hablamos y listo. Esa imagen viene contaminada. Él no era el objetivo. En algún momento, sí, le quitaron la cuenta, le hackearon la cuenta de WhatsApp, pero no era el objetivo. El objetivo era otro. Vieron en el chat, porque eso es lo que hicieron, el objetivo de piratearse la cuenta de WhatsApp, vieron que pertenecía a una asociación y a un grupo. El objetivo era alguien más. Entonces lo buscaron en el chat, estuvieron todo el fin de semana y el domingo lo encontraron. Encontraron la forma con la información que venía en el chat, de decirle, lo vamos a atacar de esta forma. Y lo atacaron. Pero recordemos que los humanos tenemos algo que no tiene la inteligencia artificial y que no tiene ninguna computadora, y nosotros padecemos de algo llamado visión de túnel. Es normal, y tenemos que buscar la manera de sacudirnos cuando tenemos un problema de este tipo, porque estamos enfrascados en el dilema de ¿y qué va a pasar con ese paquete? ¿Se va a perder? A ver, lo primero que tenemos que pensar: el paquete nunca llega en domingo ni en fin de semana. Evitan las paqueterías entregar en fin de semana. Sí, está abierto DHL hasta las 2 de la tarde los sábados, sí, para recibir paquetes, pero nunca entrega el fin de semana. Número 2, nunca piden información, uno puede hacer el rastreo. Efectivamente, esa visión de túnel nos ciega incluso eso, y es ahí donde entra nuestro pánico y empezamos a dar información. ¿Qué sucede? Si tenemos un sistema de protección avanzado, ahí lo vamos a bloquear, porque muchos de los mensajes que vamos a recibir es phishing de WhatsApp, es phishing de SMS, y ahí los vamos a bloquear. Entonces, no importa lo que esté sucediendo, muchas veces se van a cansar y van a decir, a ver, es que tienes un sistema avanzado de protección. Pues claro, tengo un sistema avanzado y no lo voy a bajar para que tú me entregues un paquete. Punto. Cuando escuchemos eso, entonces tenemos que reaccionar. Es difícil. Aún así se ha llegado a presentar, es lo que yo digo, ya te blindé el carro y te puse un seguro, entonces no te va a pasar nada. Pero no contamos con que el usuario le entrega las llaves al ladrón antes de meterse al coche. Es ahí donde nuestro problema viene, porque se hace de nuestros recursos. Pero nuestro sistema de ciberseguridad actuaría como un LoJack. Sí, te llevas el carro, efectivamente, pero a los pasos adelante se te va a pagar y te voy a poder localizar. Entonces, eso es lo que podemos hacer con un control compensatorio, con un sistema avanzado de protección para el celular o para la estación. Y entonces ahí, aunque saquen nuestro teléfono, no van a poder accesar a las cuentas de banco, no van a poder accesar a información nuestra y no la van a poder sacar. Porque nos vamos a dar cuenta, porque el sistema se da cuenta, porque con la inteligencia artificial que tiene ese sistema, nos va a estar protegiendo. Yo le llamo como el Jarvis, para todos los que son de Avengers, son el Jarvis que está deteniendo a Ultron por todos lados, escondido, sin saber en dónde está. Está en todos los lugares, está bloqueando todos los accesos que está tratando de hacer Ultron. Llega un momento en que, ¿qué nos van a quitar? Pues nada más un rato la cuenta de WhatsApp, tal vez la del correo, y nada más. Nuestra información la vamos a poder conservar. Esa es la diferencia de usar un sistema de protección. Y otra, pensar que nuestro celular, por ser Mac o por ser iPhone, va a estar protegido. No. También hay malware para Mac. Ya hay malware para Mac, por supuesto, para iPhone, para iOS, para macOS. Ya existe para Linux. Y hago un poco de historia. ¿Sabían que el primer virus que existió en el mundo, por ahí de 1978, nació en Unix? Mira. Decimos que Unix es la plataforma más segura, ¿no? Nació en Unix y noticias. Lo hizo un norteamericano en Irak. Perdón, en Irán. Para una central petrolera. De todas maneras. Entonces, no crean que estamos a salvo, ¿no? No los paniqueo. No quiero que se paniquen, pero sí que hay formas de resguardarse, hay formas de mantener la calma y sobre todo, lo más importante,
No podemos seguir pensando que estamos protegidos si no entendemos lo que está sucediendo. Si alguien ya usa la inteligencia artificial en nuestra contra, pues usémoslo en nuestro favor. Preguntémoslo. Podemos preguntar a una, a dos, a tres, a las que quieran. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿De qué manera? ¿Cuántas veces sea necesario? No importa, siempre nos va a dar una respuesta. Y siempre va a ser una respuesta satisfactoria hacia nosotros. Usémosla. Por supuesto. Y hablando de ¿a dónde nos podemos acercar? Por favor. Claro que sí. Claro que sí. Pueden mandarnos un correo a info@ra-consulting.com.mx. Al mío personal se los dejo, victor.holguin@ra-medioconsulting.com.mx. Ahí podemos entregarles toda la información que necesiten, toda la información que ustedes nos requieran y les podemos ayudar, les podemos apoyar, los podemos asesorar. Y lo que siempre digo, no tiene que ser caro, no lo es. Es para un budget sumamente equilibrado de cualquier empresa. Lo podemos hacer, no es imposible de pagar, no nos tienen que pagar con un riñón, como dicen en mi pueblo. No sale un ojo de la cara. Muchas veces les digo, ¿cuánto pagarías porque tu teléfono bloquee incluso Pegasus, que es el software de espía que usaron en el sexenio antepasado? Y muchos dan un precio muy alto y a veces les digo, ni lo que pagas por una coca al día, con eso lo podemos solventar. Okay. Entonces, los podemos ayudar con mucho gusto y para nosotros va a ser un triunfo más, lejos de que sea un negocio, va a ser un triunfo en favor de nosotros contra los hackers. Eso es sumamente importante, Víctor, que precisamente nuestro auditorio empiece a comprender lo importante. Antes, hablar de seguros, de asegurar las casas o las viviendas era así como, pues era un porcentaje muy pequeño. Sigue siendo, pero antes, hablando de 5 o 6 años, las personas que hacían o pagaban un seguro para su casa era muy, muy esporádico. Ha habido estas situaciones del clima y situaciones que cada vez son más recurrentes, que hoy ya las personas ya piensan y ya están dentro de su contexto el asegurar sus bienes inmuebles. Entonces, si pagamos un seguro para el carro, para el auto, para la salud, ¿por qué el celular? Porque el celular ya hoy es parte de nuestra vida. Ahí tenemos todo. Una extensión ya es una extensión de nosotros. Y es importante tener segura la información que ahí tenemos, porque exacto, ¿cuántos no tenemos la aplicación del banco, la aplicación del seguro? Y ahorita que acabas de decir que a veces dices, pues a mí que me van a robar, pero tus contactos, también es una forma de llegar a tus contactos. Entonces, el ejemplo que acabo de dar. Exactamente. ¿No? Entonces, es súper importante y cada vez, como tú lo dices, esto es más accesible. Y no nos preocupemos por cuando ya nos pasó. Ahí sí nos va a costar un riñón a lo mejor. Entonces, es mejor que prevenir. Exactamente. Entonces, acérquense con los expertos. Sí pueden, como bien lo dice Víctor, pues buscar ayudarse de la inteligencia artificial para ver cuál es a lo mejor la manera en la que pueden ser vulnerables, preguntarle y todo, pero siempre acérquense a un experto para que pueda interpretar esos datos, que es lo más importante. Al final, no lo dije la yo. Inteligencia artificial nos puede dar un montón de datos, pero no es solamente copiar y pegar. Siempre es importante acercarse con una persona experta, con un médico, por ejemplo, porque a lo mejor yo ahorita traigo una temperatura de 40 grados centígrados. ¿Es poco o es mucho? ¿Cómo lo sabemos? Entonces, por eso acérquense, por favor, un experto. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado por acá. Siempre es un placer. Y esperemos seguir platicando. Claro que sí. Si lo queremos hacer, una práctica habitual, cada mes nos podemos ver. Hay muchísima información que tenemos que compartir. Nosotros lo sabemos. Toda esa información ahorita fue aplicada a la inteligencia artificial hacia la ciberseguridad, pero está aplicada hacia los negocios, está aplicada hacia las bases de datos, está aplicada hacia el diseño. O sea, hay muchas formas de aprovechar la inteligencia artificial y recuerden, la regla de oro, la única desventaja que vamos a tener usando la inteligencia artificial es que tenemos que esforzarnos para ser más inteligentes, estudiar más para poder controlarla.
Se acabó la época en la que nos decían titúlate y ya con eso vas a tener trabajo para toda la vida. Eso es lo que pasaba con nuestros abuelos. Ahora ya no, ya tienes que seguir estudiando, tienes que seguir actualizándote, porque así es la información. Bueno, ya Víctor ya nos abrió la puerta y entonces también están ustedes que nos dejen sus comentarios, sus temas que quieren que podamos ver y platicar con Víctor si tienen alguna duda. Ese es nuestro compromiso, el poder hacer vinculación, acercarlos con empresas y empresarios que sumen y generen pues mayor rentabilidad a sus negocios. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Síganos en redes sociales, déjanos sus comentarios. Víctor, nuevamente, mil gracias. Al contrario, un placer compartir la información con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.